educación, la cultura. En Chile, para Chile y el mundo, estás escuchando Radio Nuevo Mundo. Lea, visite y comparta en el siglo.cl. Información, análisis, columnas, videos, editoriales. En las redes sociales, infórmese con las notas del portal elsiglo.cl. Apoye visitando y difundiendo. No deje de acceder cada día. No sea parte de la prensa alternativa. Visite elsiglo.cl. Atención a la red informativa Nuevo Mundo. Emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentan Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? Ahora parece que sí. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. Lo que hay tras cada noticia, viernes 22 de marzo del año 2024. Y como cada viernes conversando con Juan Andrés Lagos, periodista, analista político, dirigente del Partido Comunista de Chile. ¿Qué tal, Juan Andrés? ¿Cómo estás? Gusto en saludarlo. Hola, Julio. Buenos días. Buenos Aquí días. estamos. Hay harta Está noticia. un poquito más fresco. Sí, está más fresco ya. Mucho. Y hay harta noticia porque están sucediendo muchos hechos en la política, fundamentalmente, también en la vida cotidiana de los chilenos, pero en la política, que es la que marca de alguna manera el quehacer del Parlamento, gobierno y otras esferas de la vida pública, ¿no? Bueno, finalmente, Juan Andrés, el Tribunal Constitucional hizo caer la deuda que tienen las ISAPRES, hizo caer el proyecto de ley que había sido aprobado en el Senado de deuda de las ISAPRES a los afiliados. Terminó diciendo que no era viable esa ley y volvió a la deuda que tenía, que son más de 1.000 millones de pesos, a lo que se calcula, ¿no? ¿Cómo lo analiza usted, Juan Andrés? Porque de verdad el esfuerzo que hizo la derecha en el Senado y en la Cámara de Diputados fue bastante grande. Sí, Julio, mira, yo espero que este tipo de hechos se puedan difundir al máximo y que la ciudadanía pueda tener mucha información. Primero porque esto reitera una posición permanente y estable de la derecha en el Parlamento, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, donde, como dice nuestra querida amiga Alejandra Sepúlveda, los cuchillos en la Cámara de Diputados se ven cuando pasan de un lado para otro, y en el Senado también existen, pero hay bastante más hipocresía, decía. Se silenció tu, Juan Andrés. A propósito, sí, ahí Sí, sí, ahí sí. Lo que pasa es que se congeló la imagen. ahí sí, Está porque como digo, hay una postura permanente, y esto es importante decirlo, en materias, lo hemos dicho otras veces, tan sensibles como el combate al narcotráfico, al lavado de dinero, el secreto bancario. Ellos votan en contra. En esto votaron en contra. Entonces, el proyecto constitucional que fue rechazado por la ciudadanía, que votó en contra de ese proyecto, lo que quería era constitucionalizar la ESAPRE, el negocio de la salud, de las pensiones, en fin. Es decir, aquí hay una batalla que es dura y fuerte y se expresa en este tipo de situaciones. Y yo creo que es súper importante, insisto en este punto, que la ciudadanía pueda de verdad conocer, informar. Mira, ayer, Julio, los medios hegemónicos, los canales abiertos, en la mañana no existía el tema de Hermosilla, de Chadwick, de Piñera, Enjoy, no existía. Se estaban todos concentrados en un tema que no es que no sea tema, en unas casas en Santiago que se están desalojando, pero todo lo demás desapareció. La segunda titular de portada: no existe el caso Hermosilla.
Entonces, yo creo que es súper importante esto, porque hay una forma concreta de blindar a esta élite corrupta, ¿no? Corrupta, porque no sé qué otra forma se puede decir. Yo entiendo que cuando tratan de cargarle la mano a la ministra Vallejo, me parece increíble, o sea, el ladrón detrás del juez. Lo hicieron hace un tiempito atrás nomás cuando empezaron a acusarnos a nosotros, al partido, a mí, respecto del tema de la trágica muerte, del asesinato del oficial venezolano. O sea, tienen una manera espectacular de hablar, espectacular de dar vuelta a las cosas y de transformarse en persecutores, con la complacencia, insisto en este punto, de poderes fácticos y de poderes que no deberían nunca estar en esa posición. Nunca. Yo creo, por ejemplo, que la Administración de Justicia en su conjunto hoy día está absolutamente interpelada, porque las investigaciones, porque las sanciones a este tipo de hechos, si es que existen, demoran años, años y años, si es que existen. Entonces uno dice, bueno, qué vamos a pedirle a la ciudadanía cuando la ciudadanía... Yo no digo el tema del estallido, que le tengo tremendo respeto y admiración, además que en la historia de Chile las revueltas populares han ayudado a construir democracia en Chile, a construir derechos, eso ha sido. Miremos la historia. Pero no creo que estemos en esa situación hoy día, pero sí que la ciudadanía con estas cosas, obvio que se indigna, obvio que mira con más distancia lo que ocurre con las élites, pero también que vean quiénes son, porque meter a todos al saco es re fácil, ¿no? Y muchas veces esto de meter a todos al saco ayuda precisamente a estos sectores que son expertos, expertas y expertos en doblar las cosas, dar las vueltas y aparecer como si fueran santas palomas. Mira lo que está pasando con Piñera. Su trágica muerte se convirtió en una especie de santón, o lo trataron de convertir en una especie de santón, después de su trágica muerte, insisto, en vez de haber hecho, está bien, yo entiendo, es un líder de su sector, tuvo grises, tuvo también cosas que acusó a su propio sector de cómplices pasivos respecto de las violaciones a derechos humanos en la dictadura. Pero también fue el que ordenó la represión y cayeron ojos, hubo muertos, hubo tortura. Entonces, yo creo que, bueno, pero lo convirtieron en una especie de santón. Mira lo que está pasando ahora. Las primeras informaciones, porque hay centenares que están recién siendo investigadas. Las primeras que muestran que aparece Piñera, Chadwick, involucrados en temas ni más ni menos como el Casino Enjoy, Dominga, que todos sabemos lo que es. Entonces, yo siento que, no sé, tal vez hay que mirar un poco más en profundidad lo que ocurre en Chile, lo que está pasando, lo que puede pasar, los impactos que esto puede tener en la ciudadanía, en la subjetividad, pero también el espacio que deja para sostener con mucha fuerza y con mucha convicción la necesidad de transformaciones. ¿Y quiénes estamos haciendo estas transformaciones? ¿Y quiénes se niegan? ¿Quiénes las rechazan? ¿Quiénes las boicotean? Yo creo que eso es súper importante, Julio, en este momento, porque, te repito, es impresionante, en menos de 24 horas pasaron de ser víctimas a victimarios, o sea, es una cosa impresionante, impresionante. Están citando, si yo no me equivoco, a la ministra al Parlamento, citándola para qué. O sea, ¿de qué estamos hablando? Es increíble, la verdad. Increíble, pero hay que estar atentos. Bueno, sí, efectivamente yo partía con la primera pregunta porque en el Tribunal Constitucional les ha echado abajo algo que ellos habían construido para proteger las grandes empresas Sí, de la salud, las grandes empresas de las AFP, que es la preocupación que siempre tiene la derecha. Sin embargo, eh, bueno, se lo echan abajo, pero lograron algo importante, terminaron presidiendo nuevamente el Senado, en circunstancias de que había acuerdos firmados de que lo iba a presidir el PPD, firmado de mucho antes que el periodo este comenzara. El Senado tiene se divide en dos periodos, los senadores tienen un periodo de 4 años, otro de 8, y estos se van haciendo un juego ahí de... Bueno, eso es la derecha, finalmente no cumple ni siquiera los acuerdos que toma, ese es lo más grave, porque en política antes eso se respetaba.
¿Qué es lo cómo se puede analizar eso de que hoy día haya una derecha que ni siquiera quiere respetar los acuerdos? Porque están a la ofensiva y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Mira, el lunes, si yo no me equivoco, o el domingo, hay una entrevista al senador Coloma, que era el presidente del Senado, en el Mercurio, donde él dice, la tarea de nuestro sector es construir ahora el programa de gobierno. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que nos tenemos que preparar a hacer gobierno y hacer todo lo que vaya en esa dirección. Yo creo que ellos están apuntando y vuelvo a Alejandra Sepúlveda, tiene razón. Se metieron en el bolsillo el acuerdo porque ahí lo que está emergiendo es un sector que desde la democracia cristiana, diciendo que son centro, que qué sé yo, que un montón de cosas más, incluso, ojo, Julio, ojo, apelando al anticomunismo, porque poco menos que los comunistas, no sé, po, estamos poco menos que somos el gobierno, poco menos que decidimos todo, poco menos que... pero ojo, o sea, pero somos un mal, una cosa perversa. Ni siquiera se explica por qué se lanza, se tira. Los comunistas, oh, los comunistas. Y eso no es solamente la derecha. Entonces, ¿qué hace este sector, demócratas, amarillo, en fin? Para justificar sus posturas, avanzan en esta dirección y lo que hacen es enrielarse en la dirección de lo que ocurrió en el Senado, porque lo que les permite a los otros sectores de derecha, junto con estos sectores de derecha, porque ya, por favor, si a mí me dicen que Rincón, Walker son demócratas cristianos, de centro, por favor, o sea, no, ahí lo que se dio un paso más hacia la configuración de una fuerza política que lo que está buscando es controlar el Senado y atentas y atentos porque vienen por la Cámara de Diputados. Para controlar la Cámara, controlar el Senado y trabajar en la dirección de lo que decía Coloma. O sea, ellos se están preparando en esa dirección. Entonces estamos desafiados. Yo creo que las Así cosas es. entraron a un punto ya en donde es clarísimo lo que la derecha está haciendo. Yo insisto, en mi sector hay gente que dice la extrema derecha y otra derecha. Yo no sé de qué hablan, de verdad. Yo entiendo que hay diferencia entre Renovación Nacional, entre la UDI, entre Bópoli, entre republicanos, entiendo, si no son lo mismo. Pero que unos son de derecha y los otros de ultraderecha, yo francamente creo que no sigamos con ese análisis porque nos está costando muy caro desde el punto de vista de los errores. Muy caro. Ahora, otro tema, no se tiene que dialogar si el problema no es dialogar. Hay que dialogar en todos los espacios y en todos los escenarios. Si el punto es lo que tú decías, Julio, ¿cómo operas frente a un sector que no reconoce ni respeta los acuerdos, que te dice que está dialogando y te está echando abajo proyectos de ley sensibles como los temas de salud, educación, seguridad? ¿Qué haces? O sea, estás desafiado. Porque de otra manera, lo que puede continuar ocurriendo es que ellos sigan bloqueando y después señalan al gobierno y a la coalición como los responsables. Y como los medios hegemónicos siguen en esa dirección, hay gente que no, mira, hay gente que dice, oh, ¿para qué culpan a Piñera si Piñera ya murió? O sea, una cosa, y eso es lo que están diciendo en los medios. Y la gente no tiene, un sector de la ciudadanía no tiene otra alternativa, porque son medios hegemónicos. Cuando hablamos de medios hegemónicos, hablamos de medios que todos los días los ven millones de personas porque tienen otra opción. No hay otros canales abiertos. El canal de la familia Heller, Solar y Falabella, el canal de los Lux, estamos hablando de familias. Yo no estoy, eso es el canal de CNN, o sea, estamos hablando de eso. Así es, efectivamente. Bueno, y de esto tú mencionabas recién al comienzo, en la primera respuesta a la pregunta, lo de Luis Hermosilla, el abogado que hoy día se ha convertido en bueno, yo no sé si en un clavo en el zapato de la derecha, pero lo concreto es que tiene a toda la derecha vinculada en situaciones bien concretas y bien extrañas, además, o sea, no extrañas, ¿verdad? Que se develaron finalmente cómo se estaban manejando los grandes negocios y las vinculaciones que esos grandes negocios tienen hacia el interior del Estado. Porque no hablemos que no es el gobierno, es el Estado. Es lo grande, es donde están con redes tiradas hacia el interior. Lo que acaba de suceder con el exdirector de investigaciones, Sergio Muñoz, que terminó siendo procesado, pero luego de eso declarado reo para poder seguir la investigación,
porque además se lo declaran peligro para la sociedad, pues, sí, que no es chiste. El exdirector de investigaciones es peligro para la sociedad, o sea, en eso estamos hoy día. Y claro, esto tiene vuelto loco, por supuesto, a la derecha, pero lo raro, y lo más raro de todo, es que Luis Hermosilla sigue caminando libre por las calles. Pero es que, por eso te digo, Julio, si en realidad es como decía Jorge Insulza, la cueca en pelota, realmente. Es como, a propósito que en este se cumple un año más de su muerte. Sí. eh, es como eso, pues, realmente. O sea, yo francamente creo que, yo insisto, mira, yo me pongo en la posición de la ciudadanía que se levanta con esfuerzo, que trabajan, otros que andan buscando pegas, que no la pasan bien, en fin. ¿Cómo miran esto? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo viven? ¿Qué se puede esperar de una élite, de una institución en donde el director, como tú dices, el director, sí está bien, es la institución, de acuerdo, pero el director, po, y en Claro. el caso del ejército, varios comandantes en jefe, no uno, varios, y son instituciones jerarquizadas, entonces es evidente que tienen poder dentro de las instituciones, no son personas aisladas. No, 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 no creamos que la gente es tonta. No, no creamos eso, porque si tú le dices a la gente de la institución, sí, ok, perfecto, pero que el señor Muñoz, como jefe de esa institución jerarquizada no tenía y no sigue teniendo influencia, es decir, yo francamente creo que eso ya es complicado, que es lo que trata de mostrar y trata de insistir la derecha. En el caso de Hermosilla, ayer empezaron a aparecer los organigramas de las redes de Hermosilla. Es que no hay ningún poder del Estado donde Hermosilla, ninguno donde Hermosilla no tenga incidencia. Y incidencia en temas de corrupción. Entonces, pregunta, pregunta a la Fiscalía Nacional, a los fiscales, a la Administración de Justicia, ¿qué está pasando? Podrían explicar, está bien, yo entiendo, hacen vocería, las fiscalías tienen vocerías bien, muy bien mediáticamente, pero ¿por qué no utilizan las vocerías para este tipo de cosas? Porque francamente les quiero decir que la ciudadanía no entiende nada, no entiende nada. Y más todavía, no solo no entiende, sino que dice, bueno, pero lo están blindando. ¿Qué está pasando con Hermosilla? ¿No? Claro. Entonces, no, uno podría decir, bueno, pero procesalmente no tienen, por lo tanto, ninguna culpabilidad. Vamos para allá. Es un tráfico de influencia, una cosita poca, así como, Claro. no, si estamos esperando que pase el tiempo, que pase la semana, porque en otros casos, pucha que hacen vocería y pucha que se demoran poco, Así es. pucha que se Ese es el demoran problema. poco, y además filtran a los medios de comunicación. Sí, ¿Para qué pero estamos con fíjate, Juan cosas? Andrés, que ¿Mm? el fiscal nacional se demora nada en responderle a la ministra Vallejo, nada cuando habla la Sí ministra es. Vallejo de que lo que se está visualizando es que hay o existe una red de corrupción de cuello y corbata. Entonces el fiscal la salta, pero en 2 segundos a cruzársela en el camino. ¿Eso no es una señal muy grave? Es muy fuerte, muy fuerte. Y insisto en este punto que sea reiterativo. ¿Y qué hacen los medios hegemónicos? Lo blindan. Claro. Entonces, ¿quién aparece poco menos que como la culpable? La ministra. Es que es increíble. Es que es increíble, ¿no? Entonces, a mí me parece que las cosas están patas para arriba de frentón y cuidado que cuando las cosas se ponen así, eh, empiezan a ocurrir circunstancias que a las sociedades las van quebrando. Nosotros hemos dicho otras veces, para algunos sectores de la élite, descubrieron que existen campamentos, descubrieron ahora que, a propósito de la trágica muerte del oficial venezolano, que estos campamentos están controlados por el narcotráfico y el crimen organizado. Sorpresa. O sea, son centenares los campamentos. ¿Y qué pasó? Le van a echar la culpa a nuestro gobierno, que lleva 2 años recién, si los campamentos se construyen por muchos años para atrás. Entonces quiere decir que el crimen organizado, que el narcotráfico, que el lavado de dinero, que los casinos, que las tarjetas,
y un montón de cuestiones más. Lo decía el otro día, estoy Sin Filtro, no alcancé a decirle, pero porque le encontré razón. Lo decía ni más ni menos que Kaiser, el candidato presidencial. Él hablaba de la unidad de análisis financiero y de la cantidad de cuestiones que están bajo sospecha de lavado de dinero. Pero eso viene de ahora, por meses, viene de ahora, lo instaló el gobierno de Gabriel Boric. No, no, por favor. O sea, esto viene de muchos años, muchos años, y no se quieren hacer responsables, y no se van a hacer responsables, se están defendiendo. Entonces, cuando se están defendiendo de esta manera, lo peor es no develar y decirle a la ciudadanía las verdades, las realidades, porque si no la ciudadanía no entiende, entonces nos mete a todos en el saco y somos todos corruptos. Somos todos ladronas y ladrones. O sea, pues, de verdad, ¿eh? O sea, yo te digo, y ahí ganan ellos, pues, ganan ellos, porque lo que está demostrado en las elecciones es que los votantes de derecha, por estas cosas no se hacen ningún problema. Pero los 5,5 millones de personas que están votando por voto obligatorio sí se hacen problemas. Sí se hacen problemas. Y los casos de corrupción que entran en nuestro sector nos van a perjudicar. Obvio que nos van a perjudicar. Obvio. Si es una cuestión que uno sabe que va a ocurrir y que va a ser así. Entonces, siento, Julio, que estamos entrando a un escenario de mayor... hablan de polarización, si no es polarización. No hay, aquí lo que hay es una situación sorprendente en donde un sector que es corresponsable de estas situaciones no se hace cargo para Se nos quedó pegada tu imagen. nada, absolutamente. El Ya. presidente de la UDI decía el otro día decía que las instituciones funcionen. A propósito de acusar a la ministra Vallejo, mira, que las instituciones funcionen, ¿no? Chuta, o sea, que las instituciones funcionen. En este momento lo que hay que hacer es apoyar para que las investigaciones apuren el tranco y develen lo que está ocurriendo. Yo creo que ahí hay temazos grandes, lo de los campamentos lo hemos dicho otras veces, es súper importante lo que ha ocurrido, que se devele, que existen, que son estructuras de marginalidad completas, en donde el crimen organizado, el narcotráfico genera un control total, incluso armado, eso es así, hay un desmantelamiento de territorios completos del Estado Nacional respecto de eso, pero no nos vengan a decir que somos responsables como gobierno de eso. O sea, tal vez uno pudiera decir, podemos apurar el tranco, podemos apurar los recursos, lo estamos haciendo, más recursos para salud, más recursos para educación, más recursos para sacar adelante esas centenares de miles de familias que están bajo esa situación en los campamentos, pero por favor, señoras y señores de derecha, háganse responsables, y otros más, demócratas y amarillos, y otros más, háganse responsables que de los 90 en adelante hicieron lo que quisieron, lo que quisieron. Yo me recuerdo que en los 90 una persona, y estoy dando un testimonio real, en los 90 una persona de esos sectores decía, yo quiero ir como candidata o como candidato en Punta Arenas. Nunca había pisado Punta Arenas, pero iba a Punta Arenas y salía electa o salía electo. Claro. Eso pasaba. Hoy día, eso, en ninguna comuna de Chile pasa eso, en ninguna. Entonces, Claro. asumamos la realidad tal cual como es. Estamos conversando con Juan Andrés Lagos, periodista, analista político, dirigente del Partido Comunista. Juan Andrés, a ver, vamos a dar una mirada por América Latina, porque tenemos varios temas en América Latina. Lo que pasa en Haití, que es gravísimo, es casi un país ya fracasado y que está en manos de no se sabe quién. No existe ni siquiera comunicaciones hoy día. Lo que está sucediendo con Cuba, el bloqueo que tiene complicadísima Cuba, lo que sucede en la Franja de Gaza con la situación del pueblo palestino, Juan Andrés, una mirada a lo que está sucediendo en cada uno de estos lugares. Mira, en el caso de Palestina, Julio, yo francamente, mira, yo no quiero poner situaciones extremas y que se entienda bien lo que voy a decir. Eh, en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, cuando surge y emerge el fascismo, el nazismo, se van sobre Rusia, no pueden destruir esa experiencia socialista y popular y revolucionaria. No pudieron.
El imperialismo yanqui esperó a la Guaite, como lo hace siempre. Es un diseño estratégico. Los países europeos estaban totalmente cruzados porque en varios países europeos había nazismo y fascismo, incluso al interior de esos países había gente que estaba con el fascismo y con el nazismo. En Italia, qué decir, en Francia también, en otros países, en los Países Bajos también. Y había pueblos resistentes, por eso es que a mí me duele cuando aquí en este país hay gente que habla de cosas que, no sé, las caricaturizan tan rápidamente, ¿no? Tan rápidamente, ¿no? Y empiezan a usar palabras eh, para desprestigiar. Bueno, ocurre que eso se frenó con una alianza político-militar que enfrentó al fascismo y al nazismo, desde dentro de los países con resistencia armada de los pueblos y con las potencias que hicieron una alianza para terminar con el fascismo y el nazismo en Alemania, en Italia y en todas las zonas y en Japón. Bueno, Estados Unidos lanzó bombas atómicas después, cuando ya el conflicto se había terminado. Bombas atómicas en dos ciudades. En Japón. Y, claro, entonces yo digo esto, Julio, porque creo que el sistema internacional, el realmente existente, el del derecho internacional, hoy día no ha podido frenar esto. No ha podido frenarlo. Ahora, ¿por qué? Porque aquí hay una hipocresía muy grande por parte del imperialismo yanqui y la OTAN. Fíjate, a mí me parece terrible que empiecen a lanzar alimentos a Gaza en estos días, cuando tienen portaaviones, cuando sabemos que hay militares, mercenarios y militares de verdad, europeos metidos apoyando a Israel ahí, en Gaza. Si lo hay. No es que uno invente, los hay. O sea, tú tienes, si no estás apoyando un genocidio como ese, tú tienes 2 portaaviones con todos los barcos que están alrededor de los portaaviones instalados ahí, como los tiene Estados Unidos. Podría usarlos para bloquear a Israel, para decir, oye, hasta aquí llegamos, ustedes nos siguen con esto. No, el señor Blinken ahora anda en Israel de nuevo, rogándole no sé qué cosa, mentira, no está rogando nada a Netanyahu. Lo que están buscando es una salida, porque en Estados Unidos y también en Europa, hasta en Texas está saliendo la gente a la calle a pedir que se termine el genocidio. Hasta en Texas, yo digo Texas porque Texas es lo que es. Y ahí hay imágenes y videos de los vaqueros a caballo pidiendo con las banderas palestinas. Biden sonó con todo esto, desde el punto de vista electoral. Entonces, como son pragmáticos, prácticos, ven que esto está ocurriendo. Pero es terrible porque al final de cuentas lo que está ocurriendo, lo que está pasando, es que el sistema internacional no logra detener un genocidio de la dimensión que hay. Ese es el problema. En Haití, Julio, lo puedo decir responsablemente, lo único que le interesa al imperialismo norteamericano es que en Haití no haya subversión. Lo demás no es su problema, que se mueran de hambre, que sean un estado fallido, no importa un carajo que no haya subversión. Ecuador, lo mismo, que no haya subversión. No le interesa ni una otra cosa, que el narco, que no haya subversión. Esa es la mirada del imperialismo yanqui, de la CIA y también en Chile. Y también en Chile, por eso golpean hacia donde golpean. Entonces, y Cuba, en este momento, que es un país que lucha hora a hora, día a día, por su independencia, su soberanía, un proyecto social que permite que en Cuba sigan habiendo estándares altísimos de educación, de salud y otras cosas más. Bueno, lo que están buscando es, mira, ayer conversaba con gente en Cuba, conversábamos por teléfono, porque ellos están bloqueados por el TikTok, ellos no pueden ver TikTok, tienen bloqueado el Zoom, no tienen posibilidades de Zoom. Bloqueado, ¿eh? Ojo, bloqueado. Bueno, entonces, por teléfono, me contaban lo que está pasando con las pequeñas y medianas empresas en Cuba, que son muchas, que son parte de las iniciativas que se están desarrollando hace un tiempo ya. Bueno, ocurre que Estados Unidos está empujando dentro de Estados Unidos una enmienda para decir de que las pymes de Cuba son del gobierno, no son empresas o proyectos privados. Mentira, si son privados. Incluso se nutren de inversores extranjeros. Ahí se hacen toda una serie de faramayas. Es que es impresionante. Nosotros podríamos traer a empresarios, incluso chilenos, que hacen así la faramaya para tratar de hacer algo en Cuba. Negocio, estamos hablando de negocio, no estamos hablando de otra cosa. No estamos hablando de socialismo, nada. Negocio, negocio.
Bueno, ¿y qué está haciendo Estados Unidos? Lo que está haciendo Estados Unidos es tratar de instalar la idea de que todas las pymes de Cuba no son de familia o de gente privada de Cuba, sino que son del gobierno. ¿Por qué? Porque como ellos tienen instalado el concepto de que el gobierno de Cuba es un gobierno terrorista, entonces eso Claro. implica más sanciones y van a ir sobre las pequeñas y las medianas empresas de Cuba. Entonces, ¿quién puede así? Mira, si le ocurriera esto a Chile, no duramos un día, porque nuestra economía se nos va al hoyo, se desploma. Entonces, tomemos conciencia de lo que es ese bloqueo criminal, que lo que está buscando es que por la vía del hambre, por la vía de la represión, por la vía de la extorsión, por la vía del ahogamiento, presiona criminalmente, porque eso es un crimen de lesa humanidad, en contra de una isla, en contra de una isla, de un pueblo. Entonces, Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Chile, a su manera, son víctimas, somos víctimas de un imperio que no tiene ni Dios ni ley y que además se siente un poco desesperado por lo que está pasando con Rusia, con la India, con China, con Sudáfrica, con Brasil, con México. Ahora Arabia Saudita, que era un aliado histórico de los gringos, está en otra posición. Arabia Saudita, Erdogan, presidente de Turquía, que no es ni un comunista. El otro día decía en el Parlamento turco, decía, Netanyahu es el Hitler contemporáneo. Él lo decía, Netanyahu. El Papa, que tampoco supongo yo que amigo, ustedes creerán que es comunista, decía el otro día, lo que tiene que hacer Zelensky es levantar la bandera blanca. Eso lo decía el Papa. Entonces van a decir que el Papa está financiado por los rusos, no sé, ya es cualquier cosa. O sea, lo que quiero decir es que estamos frente a una situación muy compleja, pero que el camino es evidente. Es buscar por la vía de las tratativas la paz, el desarme, y yo creo que la tarea del mundo hoy día es impedir que Israel siga y por lo tanto desarmarlo. Yo admiro la posición que tomaron sindicatos belgas que no suben ni un armamento que vaya hacia Israel desde Bélgica. Eso es boicot, sí, pues, es boicot, pero es humanismo, es humanismo. Mi admiración por los trabajadores belgas que han hecho eso. Juan Andrés Lagos, te queremos agradecer una vez más que hayas estado como cada viernes con los auditores de Radio Nuevo Mundo comentando lo que sucede en Chile y en el mundo. Te lo agradecemos. Muchas gracias, Julio, y como siempre, un abrazo y adelante con el proyecto ahí, firme junto al pueblo. Gracias, gracias Juan Andrés. Bueno, a nuestros auditores les decimos quédense en la sintonía de Radio Nuevo Mundo porque hay temas que a ustedes siempre les interesa escuchar. Hasta la próxima, que esté muy bien. Un abrazo, chao.